lugar ofrecemos distintos tipos de prácticas, disciplinas, actividades relacionadas con el camino de la conciencia, la transformación personal, el crecimiento espiritual. Esta pregunta que muchos nos hacemos es: ¿quién somos? ¿A dónde vamos? Ofrecemos como más de 20, 25 tipos de actividades de este tipo en diferentes formatos: cursos, talleres, conferencias, cine, debates y demás. Y básicamente honramos la diversidad de caminos tradicionales de conocimientos y caminos hoy llamados canalizados, ¿no? Nuevos caminos o viejos caminos se van recordando. Bueno, para más información, abajo las chicas tienen folletería de todo tipo y en nuestra página están todas nuestras actividades. De todas formas, lo que nos llama hoy es un tema, para mí por lo menos, de trascendental importancia, que es misión de vida. ¿Para qué estamos aquí? Hay un anteproyecto de vida para estar acá encarnados. Tenemos libre albedrío. ¿Dónde vamos cuando morimos? Y otras preguntas de este tipo. Bueno, para ello contamos hoy con Ricardo González, que nos visita, nos honra la casa por segunda vez. Bienvenido, Ricardo. Ricardo es un peruano, adoptado argentino, ya diría, después de tantos años, y bueno, estando casado con una argentina. Él, a partir de experiencias internas de contacto con seres evolucionados, con maestros de otras civilizaciones, inicia un periodo de investigación interna. Se transforma en investigador de la conciencia, buscando obtener de alguna forma, además de crecer interiormente, pruebas tangibles sobre todo aquello que estuvo experimentando. A partir de ahí ha estado en más de 40 países dando conferencias, en distintos programas de televisión, ha escrito 13 libros, ha sido conductor de un programa de investigación en Asunción, del cual ha sido galardonado, y ha viajado por el mundo, viajero infatigable, me parece, ¿no? Así que, bueno, y entre otros emprendimientos también está su beta artística musical. Es productor y compositor de Nintaka, conjunto, dúo que comparte con su mujer Sol, y bueno, el cual pueden escuchar su música en su misma página, que es muy maravillosa. Así que bueno, los dejo con Ricardo. Muchas gracias. Después de esta introducción no sé qué voy a decir. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Quiero agradecerle a Claudio y a Fundación Columbia por la linda energía con la que siempre me reciben. He estado aquí en una anterior ocasión y han sido muy amables, y también cuando nos hemos reunido para hacer coordinaciones previas, el espíritu ha sido muy positivo y estoy muy agradecido. Como bien me presentó Claudio, mi nombre es Ricardo, tengo 40 años, nací en Lima, en Perú, y desde muy chico vengo participando de experiencias vinculadas no solo con el universo, con el fenómeno ovni, ya que mucha gente me ubica básicamente con el enigma de lo extraterrestre, sino también experiencias que están vinculadas con la conciencia, con la espiritualidad, cosas que no podía explicar, pero que eran parte de mi vida cuando era muy chico. Y estoy convencido que la mayoría de los que han acudido a esta conferencia han pasado por lo mismo que me ocurrió a mí. Así que, para poder transferirles los conocimientos que humildemente he recopilado a lo largo de tantos años, voy a tener que compartirles algunas vivencias muy personales, muy de mi familia, cosas que aprendí en viajes y también desde que era chico. Tal vez, cuando eran muy niños, ustedes tuvieron sueños que al despertarse les parecían muy reales. Tal vez tuvieron algún sueño que olvidaron y de pronto, cuando la escena ocurría en la vida real, entre comillas, decían: esto ya lo viví, esto ya ocurrió. ¿Nunca les pasó? A este fenómeno se le llama déjà vu, lo antes visto en francés. No es exactamente un truco de la mente. Si podemos recordar el futuro, ¿existe el tiempo, el pasado y el futuro? Más allá de las explicaciones neurológicas, psicológicas sobre el fenómeno del déjà vu, hay otros fenómenos más realmente extraordinarios que involucran el alma, el espíritu, la conciencia y, lo más inquietante, nuestro tránsito como seres humanos, el tiempo que estamos viviendo aquí en el planeta. Creo que todos de chicos teníamos esas preguntas, teníamos una sensibilidad, escuchábamos cosas, veíamos cosas,
y no estamos tan sumergidos en los problemas de la sociedad que luego nos atrapan cuando somos adultos. Así que el espíritu de esta conferencia es invitarles a que vuelvan a ser niños, para que recuerden cómo sentían, cómo veían el mundo y el universo antes de enfermarse, enojarse, estar pendientes de lo material y a veces hasta olvidar que venimos del cosmos y que al cosmos volveremos. Para culminar esta introducción debo decirles, como una pequeña advertencia, que tocaré temas muy controvertidos, como por ejemplo la muerte. ¿Qué pasaría en el momento en que abandonamos este cuerpo físico? ¿Qué entendemos por muerte? ¿Y hacia dónde viajaríamos? ¿Con quiénes nos encontraríamos? Y también por qué fuimos enviados a este planeta, si solo podemos encarnar en este mundo. Más que respuestas, y también lo debo añadir, voy a brindarles otras preguntas para que salgan con más dudas de las que entraron. Y lamento decepcionarles, pero creo que a través de las preguntas y de las dudas uno se acerca más a la verdad. Creo que hay que recordar realmente de dónde venimos y perder ese miedo a la muerte. Yo aprendí estas cosas tanto de vivencia interna desde que era chico y luego cuando la pude activar a raíz de la experiencia de contacto que todos ustedes tal vez siguen a través de mis libros o de la televisión. Una experiencia que empezó no solo conmigo, sino con otros contactados, con otras personas a lo largo de las décadas en el Perú, experiencias con seres extraterrestres, con seres de otras realidades, de otras dimensiones, que nos fueron dando su punto de vista sobre el alma, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la misión personal, sobre la capacidad de recordar todo ello. Y más tarde, cuando dejé de vivir en el Perú y empecé a viajar por varios países, no solo dando conferencias, sino también investigando, tratando de pesquisar todo lo que estos seres del cosmos nos habían enseñado, al convivir pues con los lamas en Asia, o con los nativos machigengas, o con los indios shuar cuando bajamos a la Cueva de los Tallos, y tantos lugares en el mundo, como que vas aprendiendo cosas. Y te das cuenta que al margen de que seas peruano, argentino, o un nativo del Mato Grosso, o de pronto un chino en Pekín, todos buscamos lo mismo, que es la felicidad. Y al mismo tiempo, todos tenemos miedo a lo mismo. ¿Le temen a la muerte ustedes? ¿Sí o no? No. Está un poco variado el público, ¿no? Algunos valientes, bien argentinos, no. Pero otros, hay varios tipos de miedo y lo vamos a analizar. Recuerden que miedo es sinónimo de ignorancia, así que espero que esta charla, esta conferencia sea una reunión de amigos. Estamos invocando temas muy profundos, muy importantes, que como ya adelanté, van más allá de mi experiencia de contacto con los extraterrestres. Porque los extraterrestres, también lo debo decir, mueren como nosotros. También mueren como nosotros. Todas las civilizaciones de este universo material pasan por ese proceso que es abandonar un cuerpo físico y transmigrar. Pero vayamos paso a paso. Gracias, Claudio, otra vez por la oportunidad. Y luego de esta introducción, ya saben de qué viene el tema, les pido si por favor pueden apagar alguna de las luces, que no se moleste el camarógrafo, ¿no? Mientras se pueda ver un poco mejor las imágenes. Que este es un esfuerzo importante que también hace Fundación Columbia, que más adelante un resumen de las conferencias se pueda subir a internet para que la gente también pueda acceder al conocimiento y a la información. Cuando hacemos toda esta difusión, no lo hacemos con ningún fin de lucro, pero ustedes entenderán que hacer conferencias, rentar salones y para que pueda asistir un centro o una fundación o que nosotros podamos seguir investigando, requerimos de una colaboración para ese caminar, solo por eso. Pero en todo caso, ya saben, tienen mi página web que es legadocosmico.com y muchos de los temas que hablamos a escala internacional se encuentran en sendos artículos que hemos publicado de libre acceso para tratar de recordar. Y esa es la palabra con la que quería empezar esta charla. Recordar. ¿Por qué fuimos enviados a la Tierra? ¿Por qué nos tocó nacer en determinada familia? ¿Qué dicen los seres del cosmos que nos han contactado sobre Dios o diosa? No tiene por qué ser masculino, ¿verdad? ¿Qué dicen sobre la elección? ¿Tenemos libre albedrío? ¿De dónde vemos? ¿De dónde procedemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Contemplando una imagen del cosmos, del universo,
es como mirar un espejo que nos dice, también formas parte de estas estrellas, también formas parte de esta profundidad o de este vacío, también perteneces aquí. Y es un recuerdo típico que tenemos todos los seres humanos. Desde que somos muy chicos, sin tener ningún conocimiento de astronomía o de ciencia del espacio, observamos las estrellas, ¿no les pasaba? Y miramos las estrellas y teníamos una sensación de paz y también, si alguno se anima a decirlo, de nostalgia. ¿O no? ¿Cómo se puede explicar eso racionalmente? ¿Por qué mirábamos las estrellas de chicos y teníamos una sensación de belleza y de paz y al mismo tiempo de nostalgia? ¿Nostalgia de qué? ¿Acaso no estamos aquí por primera vez en el planeta? ¿No existe la reencarnación, según cuentan algunas religiones? Y las estrellas sencillamente están a años luz de nuestro mundo y no tienen ningún tipo de vínculo con nosotros. ¿Cómo un pequeño niño va a observar estas luminarias de la noche y va a sentir un anhelo al verlas? Fue una de las primeras preguntas que me hice y obviamente no obtuve respuesta. En Lima, yo crecí en un colegio como es los Hermanos Maristas, y en los Hermanos Maristas no me enseñaron a distinguir sobre estas cosas. Me enseñaron otras cosas extraordinarias e increíbles, pero en un colegio muy católico, muy cristiano. Ustedes se imaginarán, la educación en el Perú es un poco distinta a la de Argentina. Somos un poco más, creo yo, en Perú y en México y otros países similares, conservadores. Y de hecho mi madre tuvo una educación muy importante católica y tal vez por ello terminé estudiando mi educación primaria en los Hermanos Maristas. Sin embargo, yo tenía preguntas de todo tipo y ponía en aprietos a los sacerdotes y a los padres que daban sus charlas. Una de ellas, y esto lo cuento a veces en las conferencias, me ocurre con una clase de religión que era obligatoria en el colegio. Y nos decía el padre que daba la clase que todos los seres humanos veníamos de Adán y Eva. Pero hoy tengo 40 años, ustedes imagínense, hace más de 30 años era mucho más ortodoxa la visión que la que hoy tenemos. Y levanto la mano, como si fuera el chiste de Jaimito, ¿no? Solo que yo era González. Y levanto la mano y le hago la pregunta al padre. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, que eran Caín y Abel. Sí, González, muy bien, fantástico. Bueno, pero Caín tiene celos de Abel. ¿Y qué cosa hace Caín? ¿Recuerdan? Mata a Abel. Y Dios, según el Génesis, según las narraciones de la Biblia, ¿cómo castiga a Caín luego de que lastima a su hermano Abel? Lo destierra. Y cuando lo destierra, ¿qué pasa con Caín? Conoce a su mujer. Y yo le pregunté al padre, ¿y esa mujer de dónde salió? Se enojó y me dice, son misterios de Dios, González. Son misterios de Dios. Entonces, si todos venimos de Adán y Eva, nace Caín y Abel, y Caín lastima a Abel, y Caín se marcha y conoce a su mujer, obviamente hay muchas explicaciones de un punto de vista bíblico. Cuando este vídeo se suba a YouTube ya van a ver todos los comentarios que se van a poner abajo, ¿no? La Biblia nos dijo esto, dijo aquello, porque es parte del debate. Lo cierto es de que nosotros no provenimos exactamente de una pareja primigenia en el planeta que era una especie de mazamorra genética y de la cual provienen todas las razas. Algunos creen que si algunos somos más morochos, otros más rubios, unos más bajos, otros más altos, es producto de una heredad genética de adaptación en el planeta. Por ejemplo, las personas que tienen la tez más oscura es para protegerse de los rayos del sol. También se sabe que las personas que tienen ojos claros es una mutación genética. Se cree que el ser humano fue cambiando y modificándose por adaptación climática. Pero eso explica un Gigantopithecus de 3 metros de estatura, un pigmeo del Congo, la raza asiática y la nórdica, y todo eso proviene de una única pareja llamada Adán y Eva. Y antes de Adán y Eva, ¿qué? Porque aquí no estamos para discutir sobre la biología o sobre las razas, sino sobre el alma o el espíritu, sobre esa energía que de algún lugar vino y hoy está encarnada como seres humanos que compartimos esta charla. Fue una de las preguntas más profundas que le hicimos a estos seres extraterrestres que nos contactaron en el Perú. Aquí les muestro una imagen
que inspira sentimientos de todo tipo. Por ejemplo, contemplándola, ¿qué les transmite? Ternura, ¿qué más? Amor, protección. Anímense. ¿Qué les transfiere esta imagen? Contención. ¿Qué pasaría si les dijera que esta imagen que les transmite ternura, amor, paz, es una fotografía de Osama Bin Laden cuando era bebé? O una fotografía de Hitler. ¿Puede ser? Muy bien. ¿Y por qué puede ser? Uno de los grandes misterios de la encarnación de un alma en la tierra es su misión personal. Las cosas que tiene que hacer y cuando se sale del camino. Pero todos nosotros, por naturaleza, somos buenas personas. A mí me costó mucho comprender estos conceptos que los hermanos del cosmos nos transmitían a través de contactos, de mensajes, y que luego fui bebiendo diferentes culturas al recorrer el mundo. De que el ser humano por naturaleza es bueno. Que el ser humano por naturaleza tiene una gran capacidad de co-creación y de transformación del futuro. Solo que ciertas circunstancias que lo envuelven y ciertos programas con los que tiene que lidiar lo pueden transformar en cualquier otra cosa, llevando a cabo acciones, circunstancias que nos pueden obviamente horrorizar. Cuando hemos visto un bebé, ¿no? Tenemos amigos, parejas que han tenido un bebé y ni bien lo vemos, nadie dice qué mala vibra tiene este bebé, por Dios, como si fuera la película La Profecía, ¿no? Me imagino que eso no les habrá ocurrido cuando una pareja tiene un bebé y lo mira y dice qué belleza, qué lindo está, y no por compromiso, todos los bebés son bellos, tienen una energía hermosa, brillante, fantástica. Nadie dice uy, qué feo te salió, qué mala vibra tiene. No, el asunto, ¿verdad? ¿Es así o no? En la medida que vamos creciendo es como y disculpen la comparación, como un ordenador, una computadora. En la medida que le vamos poniendo ciertos software, programas, va cambiando la utilidad de esa computadora que vino limpia, libre de virus, de programas. Es lo que nosotros integramos en esa vida y también lo que traemos de otras existencias. Yo les voy a contar un poco más sobre mi propia experiencia, solo con fines de que puedan sentirse identificados. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Como ya dije, nací en Lima, en una familia normal de clase media. Ni mi padre ni mi madre me inculcaron temas esotéricos. No formaban parte de escuelas esotéricas, ni estaban detrás del fenómeno de los ovnis. Mi padre era funcionario del Seguro Social en el departamento de informática y mi madre trabajaba en un banco. Así que, de una familia normal. No se hablaba ni de extraterrestres ni de fenómeno ovni en mi casa. Y soy el mayor de 3 hermanos. Aquí les muestro una fotografía cuando era chico, no se rían, por favor. Era bien cachetón, está mi madre y mi padre. En ese momento tenía 1 año de edad. Yo no me imaginé que en el futuro, en la medida que iba creciendo, cierta parte de mi camino o de mi destino iba a cambiar. Porque si me preguntaban de chico qué quería ser de grande, yo quería ser pintor. Me atraía el arte. Luego empecé a estudiar mercadotecnia, trabajé como representante médico, creo que ya conocen mi historia, y al aparecer en la televisión contando los encuentros cercanos que afirmaba haber vivido, me despidieron del trabajo. Por aparecer en la televisión contando un poco toda esa experiencia de contacto extraterrestre que ya en una conferencia anterior les he detallado. Pero cuando era chico, aquí ya tengo 5 o 6 años, me pasaban cosas que yo no podía explicar. Y yo tenía la sensación de que estaba de paso, siempre la tuve. Y aunque sentía y siento un amor profundo por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, también extrañaba como otra familia. Y no vayan a pensar de que tengo un problema psiquiátrico al decir esto. Me estoy refiriendo a una conexión espiritual mucho más grande que excedía a la de mis padres, a la de mis hermanos, y que podía abrazarlos a cualquiera de ustedes o abrazar hasta una familia, si queremos llamarlo así, cósmica. Y tenía esa sensación, pero no lo podía explicar. Y también algunos fenómenos que me imagino a ustedes les habrá ocurrido. Recuerdo que en esa época, más o menos en esa época, yo estaba durmiendo en la pieza y de pronto se acercaba mi madre, mi padre, y me decían, acabas de volver a la habitación.
¿Cómo es esto? Estabas caminando sonámbulo. Bueno. Y luego en una ocasión me vi caminando efectivamente en el living de la casa, pero caminando. Y dije, carambas, otra vez estoy sonámbulo, pero era la primera vez que, entre comillas, me despertaba en medio del sonambulismo. Pero en ese momento, en el cristal del living de la casa, en el distrito de San Miguel en Lima, quienes conocen Perú, veía que un tipo se estaba bajando por el jardín, o sea, un ladrón, estaba bajando por el jardín y se estaba metiendo en la casa. Yo en el living, chico, cuando vi esto, me pegó un susto tremendo y de pronto aparecí en mi cama. Aparecí en mi cama. Y no podía respirar. Me imagino les habrá ocurrido también esto, ¿no? Como una pesadilla y no podías respirar, querías hablar y era como un grito mudo. Logré moverme, salí de la habitación, le toqué la puerta a mis padres, abrieron el dormitorio. ¿Qué te pasa, hijo? Y le dije que había visto a una persona bajando por el jardín y mis padres interpretaron que había sido una pesadilla, porque les dije que desperté en mi cama. Es una pesadilla. Pero yo insistí tanto en que estaba caminando en el living y que estaba viendo al ladrón bajar, que le dije a papá que por favor verificara, porque si no, no podía dormir. Entonces mi padre va al carport, una especie de patio, decimos nosotros, donde vi que bajaba en el jardín esta figura, este hombre, y no encuentra nada, pero sí se da cuenta de que no había puesto un pestillo, una tranca, una seguridad que permitía entrar del patio por la cocina hacia el interior de la casa. Así que puso la tranca, la seguridad, y nos fuimos todos a dormir. Al día siguiente nos enteramos que se habían metido a la casa y nos habían robado, pero no se habían metido dentro de la propia casa, sino en la parte exterior. Como mi padre puso seguro, se habían quedado solo en el patio y se habían robado tonterías, ¿no? Recuerdo que en esa casa todavía no llegaba el gas natural y teníamos los balones de gas para la cocina y una serie de cosas, y todos se lo llevaron. Y yo me preguntaba, cuando mi padre verificó, no había bajado nadie. De hecho, estaba todo dado vuelta, las marcas del tipo que bajó por la zona que le había dicho. Había visto algo que no había pasado. Había visto algo que no había ocurrido. Y luego mi padre se quedó realmente asombrado, porque estas cosas fueron frecuentes no solo en mí, sino también en otras personas de la familia. Le contaba esta historia porque estoy seguro que ustedes deben tener 1000 para contar de cosas extraordinarias. Luego fui creciendo y pasó algo increíble en mi familia, que lo suelo contar también, que ya me introdujo un poco más en la naturaleza de las enfermedades, el miedo a la muerte y hasta qué punto nosotros tenemos un reloj para partir o podríamos cambiar las cosas. Yo había sido invitado a participar de una expedición a las selvas del Paititi, la presunta ciudad perdida de los incas. En ese momento ya formaba parte de grupos de contacto, ya estaba en comunicación con estos seres que se habían enlazado con nosotros y nos habían invitado a viajar hacia la selva del Perú para conocer esta ciudad perdida, o más que la ciudad perdida de los incas, a los guardianes de este mundo intraterreno, este mundo subterráneo. Pero yo no podía partir porque el trabajo no me daba el permiso, no tenía los recursos para financiar esta expedición y era muy complicado. En ese momento mi madre tiene unos dolores en el abdomen, la llevan al hospital para ver por qué esos dolores eran tan intensos en el abdomen y le encuentran un tumor en el colon izquierdo. Le hacen una cirugía de observación, se lo retiran, vieron que era cancerígeno y que estaba pegado al páncreas. En ese momento, por la gravedad de la situación y por la metástasis que ya involucraba el páncreas, el doctor Lanata, no el que fuma el gordo, sino el doctor Lanata del Hospital Revalliati Martis de Lima, le dice a mi padre y a mí como hermano mayor que la salud de mi madre estaba tan complicada que le daban unos 3 meses de vida. Y es muy curioso porque previamente a todo esto hubo una situación económica grave en el Perú, guardando las distancias más o menos parecida a la del corralito que ustedes vivieron, y mi familia lo perdió todo. Pero como les digo, todo. La casa, el auto, acciones, todo, pero todo. Y yo creo que esto estalló de alguna manera tanto en mi padre como en mi madre.
Y en ese momento yo dije, no puedo hacer un viaje a las selvas del Paititi buscando intraterrenos, buscando a entidades que son de buenas intenciones y son los guardianes de conocimientos ancestrales, cuando mi madre está enferma y ellos siempre nos han dicho que lo más importante es la familia, que tu primer grupo espiritual, tu primer grupo de contacto es tu familia, tu pareja, todo lo demás viene después. ¿Cómo yo podía ir a buscar un contacto con estos seres, con Alcir, que era el ser intraterreno que me había invitado también, cuando estaba pasando todo esto? Pero luego el propio Alcir me dice, vamos a curar a tu madre. Y efectivamente, yo les pedí una corroboración para saber que esto podía suceder. Nos citaron a un desierto a través de comunicaciones mentales telepáticas. Fuimos en grupo a ese desierto, se llama Chilca. Se hizo muy famoso en la década de los años 70 por los hermanos Carlos Paz y Sisto Paz Wells, quienes fundaron en aquel entonces el hoy disuelto Grupo Rama como organización. Allí también el periodista español JJ Benítez inició su carrera de investigación sobre el tema OVNI. Quienes no conocen a Benítez, es el autor del bestseller Caballo de Troya. Entonces, en ese mismo desierto, cuando fuimos, aparecieron estos objetos brillantes y nosotros les exigimos que cambiaran de color, que hicieran otras evoluciones, y estos objetos iban cambiando, se iban moviendo, confirmando que realmente iban a ayudar a mi madre. Yo me quedé alucinado, completamente afectado positivamente por esto. Y mi madre tiene un sueño que hoy no lo recuerda muy bien, debo decirlo, donde ve, lo que narró originalmente era que ve como una luz, como una energía, que algo caía sobre el hospital donde ella estaba internada. Luego tuvo una mejora en su salud tremenda. Las primeras quimioterapias las interrumpieron, no tuvieron que hacer más tratamientos de quimioterapia ni cobalto. El examen de cancerígeno embrionario, si hay algún médico aquí, les haría 0% neoplasia, y solo la derivaron a consultorios externos en el hospital de rutina para ver cómo seguía, y al consultorio número 33, ¿no? Que es un número esotérico, espiritual, que siempre ha sido como una clave de contacto para nosotros. Y al día de hoy mi madre creo que tiene mejor salud que la mía. Entonces yo le pregunté a estos seres, ¿cómo la curaron? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué otras personas se sanan y el caso de mi madre tal vez pudo ocurrir? No porque sea la madre de Ricardo González y yo tengo argolla con los extraterrestres, no. Yo creo que era parte de una experiencia que tenía que vivir mi madre, independientemente de que ustedes tal vez tengan también seres queridos que estén viviendo momentos muy difíciles. Y ellos me dijeron lo siguiente: cuando tu madre comprendió por qué se enfermó, nosotros pudimos intervenir. Si no lo hubiese comprendido, no lo hubiésemos hecho. La segunda pregunta que les hice, recuerden, soy Tauro, ascendente Capricornio, soy un poco terco. La siguiente pregunta que les hice fue, ¿y cómo lo hicieron? Me dijeron que no lo iba a comprender, pero que no fue una sanación a través de su vehículo físico, que actuaron en ella a través de sus vehículos sutiles, que primero nos enfermábamos en nuestros vehículos sutiles y que luego esta enfermedad afectaba el cuerpo físico. Y luego con el tiempo me explicaron más de que todos nosotros no podemos evitar en algún momento la oxidación porque es parte de una ley física que se llama entropía. Les pongo este ejemplo. Imaginemos que tengo un familiar, de pronto mi padre o mi abuelo, que tiene 65 o 70 años, un hombre adulto, y tiene una afección cardíaca o un problema de un accidente, y todos nosotros hacemos una cadena de radiación, hacemos un trabajo de co-creación para fortalecer su campo vital con prácticas, ejercicios, visualización y todo, y esta persona resiste la operación o tiene una mejoría en su salud. Los familiares te agradecen, fantástico, ha sido una ayuda increíble, se salvó. ¿Se salvó de qué? ¿De morir? No, se va a ir igual. ¿Cuánto tiempo más crees que va a vivir? ¿50 años más? Lo que me explicaron estos seres es que la sanación no es para evitar la muerte, obviamente, porque todos nos vamos a ir. Y nadie nos preparó para ello. Ni el colegio, ni la universidad, ni siquiera nuestros propios padres. ¿O sí? La sanación es sencillamente un momento bisagra en tu vida, un momento de aprendizaje, para que ese tiempo extra, ya que en Argentina les gusta tanto hablar en términos futbolísticos, ¿no? Para que en ese tiempo extra que puedes jugar en la cancha, lo juegues de otra manera.
para que hagas otras cosas en tu vida, ¿se entiende? Entonces la sanación no es ahora estoy bien, vivo 10 o 15 o 30 años más. No, es para que hagas algo distinto con tu vida, luego que tienes la oportunidad de transformarte. Ellos nos explicaron que somos viajeros del tiempo, que hemos estado varias veces aquí y también en otros mundos, algo que me costó muchísimo comprender. Les llegué a preguntar, ¿es posible que además de haber encarnado en un planeta como este, como la Tierra, hayamos podido encarnar en mundos de donde ustedes proceden? Y nos contestaron que sí. Y nos dijeron que muchos habían perdido la memoria y que tenía que ser así para vivir concentrados, abocados en esta vida que nos había tocado. Como ya les dije, este es un tema muy complejo, muy controvertido, del que me cuesta hablar mucho, incluso más que mi propia experiencia de contacto con los extraterrestres, porque estamos tocando temas muy sensibles como la muerte, la enfermedad, por qué venimos y por qué somos como somos. Estamos tocando temas polémicos, por ejemplo, como la reencarnación. En los hermanos maristas, en este colegio que estudié, y no es que les esté dando caños, sino es mi formación, me decían que la reencarnación no existía, que no aparece en la Biblia. Y no estoy tan del todo de acuerdo, depende cómo uno interprete las escrituras. Orígenes, padre de la iglesia, sí creía en la reencarnación. Y podría citarles muchos ejemplos aquí que tal vez no vengan a relación en este momento. Y otras culturas del mundo también la aceptaban y algunas todavía la siguen aceptando, como el budismo. El tema es diferente cuando uno dice, si en una vida anterior tú fuiste de pronto una persona de mal vivir, en esta vas a encarnar como un animal, ¿no? O sea, si fuiste una persona ruin, una persona malvada, una persona negativa con los demás, en esta vida puede ser, no sé, un cerdo o una rata. Y eso no es así. O sea, no existe la involución. De que algunas personas se parezcan a un cerdo o se comporten como una rata, es otra cosa. Pero de que un individuo que está estudiando en la universidad reprueba una materia y que lo devuelvan al jardín, eso no ocurre en el universo. Así que empezamos a investigar y les preguntamos muchas cosas a estos seres que iban de la mano con otros datos esotéricos que nosotros también investigamos en aquellos años en el Perú. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a imaginar si los que estamos aquí hubiéramos nacido ciegos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos nacido ciegos? ¿Tendríamos la misma percepción de la vida que ahora? A veces estamos preocupados por otros detalles más superfluos o artificiales y no somos agradecidos con lo que tenemos y la experiencia que ya de por sí estamos viviendo. Al mismo tiempo, una persona que es ciega de nacimiento puede tener unas habilidades que nosotros no tenemos. Por ejemplo, un mayor olfato, una mayor sensibilidad, mucho mejor que nosotros. Pero al mismo tiempo esta persona no puede disfrutar de un cielo azul, de un atardecer, de una montaña nevada. ¿Qué pasaría si hubiéramos nacido en medio de un contexto de mucha economía, de mucha bonanza material? A veces uno piensa que nacer en un contexto de mucha bonanza material es lo ideal, porque vas a un restaurante sin mirar el precio de la carta, estudias en el colegio, la universidad donde quieres estudiar, hacer un viaje al exterior es como ir de un distrito a otro, no tienes límites porque hay un background económico muy importante, y no siempre es así. También tener muchos recursos y muchas posesiones te hace ser poseído de otras cosas. Tienes que lidiar con otras cosas. Tienes que enfrentar otros problemas. Te puede dar facilidades, entre comillas, en la estructura tridimensional material en la que estamos viviendo, pero también te puede poner a prueba en otras cosas. Y grandes pruebas, en la misma escala de lo que tienes. Y si hubiéramos nacido en el caso contrario, en un contexto de mucha humildad, en extrema pobreza, ¿tendríamos la misma visión de la vida que hoy? ¿Tendríamos el mismo tipo de amigos? ¿Las mismas costumbres? ¿Los mismos hábitos? ¿Nos vestiríamos de la misma manera? ¿Hablaríamos de la misma forma? Cambiaría absolutamente todo. Por eso, la pregunta más grande que uno hace cuando estudia la misión del alma, la muerte, la reencarnación,
y el viaje en el tiempo de nuestra esencia es ¿quién decidió? ¿Quién decidió para que yo nazca en Lima, en el Perú, hace 40 años? ¿O quién decidió para que algunos de ustedes nacieran aquí en Buenos Aires o en cualquier otra región de la Argentina? A veces uno dice, no me digas que fueron los extraterrestres, que se lleven a este gordo que es hincha de Boca porque soy de otro equipo. No. O se lleven a esta mujer que me hace la vida imposible. O con este hijo que me estoy llevando mal. Tú los elegiste tal vez. El mecanismo es complejo, pero al mismo tiempo simple, y de acuerdo a los mensajes que nos han transmitido, trataré de dibujarlo, de explicarlo, si es que puede ayudar en su comprensión. Según los hermanos del cosmos, en las consultas que le fuimos haciendo, en las diferentes experiencias, ellos dicen de que una persona puede nacer de pronto en una familia con muchos recursos económicos, o en una familia con ningún recurso económico, o puede nacer con bastante salud, o con una salud débil, complicada, famélica, de su infancia, pero no hay nada que afecte más al alma cuando encarna en un planeta que la separación de la familia. Que el contexto familiar no tenga el sostén espiritual. Porque si el contexto familiar tiene la autenticidad, el amor, la unidad, no hay problema si hay alguna persona débil de salud en ese contexto, si son muy humildes económicamente o si tienen muchos recursos. Porque si hay amor, porque si hay conciencia y si esa familia está unida, pueden navegar en medio de las tormentas, ¿se entiende? Pero si de pronto esa familia tiene una serie de dificultades emocionales, de conexión, espirituales, de amor, de tolerancia, o de separación, o disfuncional, no importa que tengas la mejor salud del mundo, o que vivas sin ningún tipo de dependencia de recursos económicos, o que los tenga todos, porque esa carencia de amor emocional te puede afectar muchísimo. ¿Y qué ocurre si de pronto un alma nace en una familia que ya de por sí en el programa, que ya entraré más adelante en él, es disfuncional? ¿Qué pasa si alguno no conoció a su padre? ¿Qué pasa si tu madre te abandonó cuando eras chico o eras chica? ¿No hay solución con todo ello? Hay una gran oportunidad, a pesar de que el contexto se muestre indócil. Una gran oportunidad para el alma, para la persona que empieza a crecer en este planeta, para transformarse en algo realmente maravilloso como increíble. También el asunto de las religiones. Si hubieran nacido en Afganistán, ¿serían cristianos o católicos? Si hubieran nacido de pronto en China o en Mongolia, ¿qué religión tendrían? ¿Cómo funciona todo esto? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién decide? De acuerdo a los hermanos del cosmos, y llegó el momento un poco de irlo explicando, hay como una mezcla de dos situaciones. Por una parte, nosotros decidimos, y por otra parte, decide alguien. Nosotros, dentro de las experiencias que vamos viviendo, experiencias, si es que existe la reencarnación, de vidas anteriores, de cosas que hicimos, que dejamos de hacer, de cosas que nos fueron afectando y fueron ocurriendo, vamos generando como un campo de fuerza, un campo de energía. Si lo quieren llamar de otro modo, un campo de información. Y este campo de información puede generar que en una siguiente encarnación, si es que existe la reencarnación, al menos yo no tengo dudas, condicione tu vida. Por ejemplo, si siempre encarné como varón en este planeta y tengo que vivir una nueva experiencia de vida, tal vez ese patrón de información, ese patrón de energía de vidas anteriores podría inducir a que nazca como mujer. Porque también ser varón o ser una dama en este planeta nos da una experiencia diferente, nos da una experiencia distinta, que a mi modo de ver las cosas siempre es mucho más completa y más interesante siendo una mujer, por el simple hecho que la mujer puede ser madre. Los hermanos del cosmos dicen que los principales psíquicos de este planeta son las mujeres. Son las destinadas a ser las guardianas del planeta. Tienen una gran capacidad y para ello también su biología las habilita para ser madres. Entonces todo lo que nos fue ocurriendo, lo que nos fue pasando en esas presuntas vidas anteriores, van dibujando como un mapa cósmico, un mapa estelar, que nos va situando en la experiencia actual.
Pero ¿qué ocurre si yo no tengo el nivel de conciencia suficiente? ¿Qué pasa si de pronto mi alma, mi esencia, que no es Ricardo González es el personaje que yo estoy haciendo en esta vida, no tiene el suficiente nivel de conciencia para sobrellevar todo esto? Alguien tiene que decidir por mí. Tal vez unas leyes superiores, o tal vez un grupo de entidades no extraterrestres, y que algunos esotéricos denominan los señores del karma. Cuando hablo de este asunto, hay gente que le incomoda, dice, ¿y estos señores del karma, por qué me hicieron nacer en este país? ¿Me hicieron nacer con esta enfermedad? ¿Por qué eligieron todo ello? Y yo les contesto preguntando, ¿tienes hijos? Sí. ¿Los vacunaste? Sí. ¿Los llevaste a una escuela tal, en tal lugar? Sí. ¿Y les preguntaste? No. Yo decidí. ¿Y por qué decidiste tú? No, pero es muy chiquito. O sea, decidí que lo mejor para él era vacunarle o no vacunarle, o llevarlo al colegio, a este o aquel, el que más me gustaba o el que podía pagar. No le pregunté. Incluso aquí muchos varones en Argentina, a veces cuando son muy deportistas y muy proclives a un club, nace el nene, inmediatamente lo llevan, ¿no?, al club y le ponen la tarjeta, vas a ser independiente, no quiero que seas de River como tu mamá. Bueno, y le ponen la tarjeta y hasta se toma la fotografía con la remera al bebé. El bebé no sabe nada de lo que es una camiseta deportiva, y aparece el papá abrazando al niño en Facebook. Mi hijo es independiente, o de Boca o del club de fútbol que fuese. ¿El niño eligió? Guardando la distancia con este ejemplo, el alma, en la medida que va creciendo en conciencia, es asesorada por lo que yo llamo unos programas conscientes, que los extraterrestres denominan Helel o resplandecientes. Estos Helel o resplandecientes son programas con inteligencia propia que hacen cumplir ciertas leyes superiores. En esoterismo, como ya dije, se les llama los señores del karma, y son ellos los que de alguna manera te dicen cómo vas a vivir la experiencia. En la medida que tú vas creciendo, que te haces más adulto, tú puedes tener como una interacción con estas entidades y decidir, creo que esta vida es la que debería afrontar cuando vuelva al planeta, a la Tierra en este caso, para poder crecer y seguir desarrollándome. Pero tienes que tener ese nivel de conciencia para acercarte a esa experiencia, a esa realidad. Y el plan es tan perfecto que se coordina todo, desde el país, el contexto cultural en que vas a crecer, y hasta el programa genético de tus padres, tus abuelos y bisabuelos. Todo eso está fríamente calculado. Si parte del programa es que tú experimentes una enfermedad en algún momento de tu vida, vas a nacer no solo en una familia o en unos padres que pueden tener algún vínculo emocional contigo de otras vidas, sino también que tengan una cascada genética que viene de antes y que puede predisponer enfermedades en ti, para que luego las enfrentes, las vivas o las sanes o convivas con ellas como si fueran un gran maestro. ¿Acaso no ocurre que uno dice, no, yo no ronco, pero tu padre roncaba, y de pronto a esa edad empiezas a roncar, tienes la sonrisa de tu abuela, a tu abuelo también le gustaba el fútbol, también tenía el mismo gesto, te sientas igual que tu madre? ¿No ocurre? Pues hasta esos detalles están fríamente observados por las leyes superiores. Entonces, no hay que enojarse con los padres o los abuelos se hayan equivocado terriblemente o no, porque tú también eres ellos. Y la única manera de redimir todas las experiencias, buenas, malas o feas, de tus padres o de tus abuelos, diferentes experiencias, yo no las voy a catalogar, las voy a evaluar, diferentes experiencias, es de que tú seas más consciente en tu vida terrena y que puedas cumplir tu propia misión personal. El asunto es que cuando eres chico y encarnas en el planeta, vienes con una gran biblioteca de información que te conecta con el cosmos, con el universo, y que algunos esotéricos denominan a esa biblioteca cósmica el registro acásico, que viene de Akasha, en sánscrito, que significa éter, magnético, un plano con el cual estamos completamente conectados. Pero aquí viene la otra parte de la historia que ustedes conocen muy bien. En la medida que vamos creciendo, vamos olvidando. A mí también me empezó a ocurrir esas experiencias tal vez astrales, diría un investigador de las ciencias paranormales, la capacidad de observar la energía de las personas, el aura, que es algo natural en un niño, que eso me ocurría también en el colegio, y como era muy flaquito, ya vieron cómo era mi madre, era muy flaquito en el colegio, llegaron a pensar que yo estaba mal alimentado, ¿no?
me llegaron a llevar a la enfermería, porque yo les comentaba de que veía a mis compañeros de verde, de colores, y pensaron que tenía un problema de nutrición porque era muy flaquito, y me llevaron a la enfermería, me tapaban un ojo, mira, ¿puedes leer? Sí, el otro, hasta ahora no requiero lentes, gracias a Dios, y pensaban que estaba mal alimentado, tenía un problema de vista, pero cuando mis padres fueron alguna vez al colegio, a esas reuniones típicas, y vieron que mi madre era un palo, ahí entendieron, o sea, salió la mamá. Pero esas cosas las fui perdiendo, como tal vez les pasó a ustedes. Dejé de escuchar cosas, dejé de sentir cosas, dejé de tener certezas de cosas, ya no tenía esas experiencias astrales, ni sueños, ni pesadillas, ni ver a mis compañeros de colores. Cuando ya tenía entre 14 y 15 años, esas cosas empezaron a menguar sobre todo, y estaba más preocupado, mi primera novia, más preocupado en aprender a tocar una guitarra, o salir a bailar con mis amigos, que no veo nada de malo en ello, porque también estoy en un plano material y tengo que vivir mis experiencias. Pero mis prioridades cambiaron. Tener mi primer auto, tratar de estudiar una carrera, o sea, los sueños, las ideas que uno tiene cuando es adolescente. Rudolf Steiner, un antropósofo, también Rosacruz, él recibió mucha información de Egipto, gracias también a la Orden Rosacruz, donde se enseñaba que habían ciclos de 7 años, donde todo lo que pasa en el alma, que está en el cuerpo durante ese tiempo, es sumamente importante. Esta información luego fue tomada por los griegos, y de allí, como ustedes saben, las escuelas del misterio, como la Rosacruz, la Teosofía, entre otras, la absorbieron para enseñarlo. Rudolf Steiner aplicó esa información que procede de Egipto, de Grecia, y viajó a la Rosacruz, como iniciado Rosacruz que fue él, para crear la pedagogía Waldorf y otras técnicas que permiten que los niños se adapten a una educación diferente en estos tiempos en que son completamente diferentes a nosotros, ¿verdad? Niños con otra conciencia, con otra sensibilidad, con una mayor capacidad de aprendizaje. Algunos le llaman los niños índigo o los niños cristal, un término que con mucho respeto yo no comparto mucho. Yo creo que todos los niños son especiales, todos. No creo que uno sea más especial que el otro. Una vez alguien me decía, señor Ricardo, tengo un hijo que no tiene la cama, siempre me grita, levanta la voz, es muy desordenado, muy desobediente, a veces no va al colegio, pero eso sí, es muy bueno con la PlayStation, con la computadora, con el Facebook, con la tecnología, se me estropea un aparato, inmediatamente lo hace, y todo el día está hablando de extraterrestres. Dígame, señor González, ¿tengo un niño índigo? Digo, no, tiene un niño jodido, que es otra cosa, ¿no? Antes se le llamaba un niño especial a un niño que hablaba 4 o 5 idiomas, que tocaba perfectamente el piano, que tenía una gran sensibilidad por naturaleza. Hoy cualquier persona que de pronto, que sea un chico, y hable de que vengo de Marte o recuerdo todas mis existencias anteriores, ya se le cataloga niño índigo, es un delirio, es una barbaridad. Entonces, yo creo que todos los niños, todas las almas que están naciendo en este último tiempo son muy importantes. No debemos hacer un racismo espiritual, ¿no? Como esa charla de mamás que dice, yo fui a un taller de fulano de tal y me dijeron que mi niño es índigo. Ah, qué bueno, yo fui a otro taller y me dijeron que mi niño es cristal. ¿Y qué es eso? Un poco más evolucionado que el índigo. La tercera le dice, bueno, pero ustedes se quedaron atrás porque ahora salió el niño estelar. ¿Y el niño estelar qué es? Es el padre de vuestros hijos, ¿no? O sea, esas cosas no se deberían hacer. Además que es un término, hago un inciso, equivocado, que nace en los años 80 en algunos libros de los Estados Unidos, como Conociendo tu vida a través del color, donde una escritora decía de que ciertos niños muy sensibles y evolucionados tenían el color índigo, ¿no? Entonces cuando especialistas de Laura con cámara Kirlian empezaron a tomar fotografías a estos niños, no salía el color índigo, salían diferentes colores, violeta, verde, y ahí surge, no, es que también hay cristal, y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, Rudolf Steiner creó toda esta información nueva, basada en el antiguo Egipto, para entender los ciclos de 7 años. Y fíjese qué interesante. Los egipcios habían aprendido, según las fuentes de información rosacruces, que los ciclos de 7 permiten a una persona vivir trozos de experiencia que afectan su psiquis. Los primeros 7 años, por ejemplo, uno está más conectado con sus recuerdos espirituales y cósmicos, el lugar de donde procede.
Y en ese momento es muy importante la energía de la madre. La energía de la madre. De los 7 a los 14 años, este individuo empieza a equilibrar su energía y allí entra en función la cercanía del padre, de lo masculino. Obviamente en un individuo o en una mujer de padres separados, el padre o el tutor o la persona que está con ella o con él, con el chico, tiene que equilibrar las energías, como pasa con muchas madres solteras que hacen de padre y de madre, y a veces lo hacen mejor que una pareja que está constituida, porque sacan la fuerza y la intensidad. Y de los 14 a los 21 años es cuando se empieza a forjar el carácter y la personalidad. Todas las experiencias que vivas de los 14 a los 21 años forjan tu carácter y personalidad. Por eso los Rosacruces decían que a los 21 años, a partir de esa edad, estás en plena injerencia de tomar decisiones. Esto lo aprendieron los egipcios. Esto lo absorbió Grecia, y de hecho en muchas constituciones de varias naciones, la edad de los 21 años para votar o tomar decisiones o entrar en establecimientos públicos procede de esta historia, lo pueden investigar, procede de Grecia, y los griegos lo aprendieron los egipcios. De los 14 a los 21 años es cuando uno empieza a olvidar todo, habitualmente, como empezó a ocurrir a mí, como le ocurrió también a muchos de ustedes. En ese momento tu sistema energético, que es conocido con el nombre de chakras, se empieza a regular con tus hormonas. Los primeros chakras que se empiezan a activar son los primeros. Por esa razón te vas anclando, te vas enraizando y te gusta la música alta, te gusta ir a lugares con mucha bulla, con mucha intensidad, tus primeras experiencias con el sexo opuesto, tus primeras experiencias de sensualidad, todo eso es muy fuerte. En cambio, cuando eres una persona más adulta, lo típico es, bájame el volumen. Uy, ¿qué? ¿No? Bájame el volumen. No quiero ir a bailar, prefiero ir al teatro. Prefiero ir a comer, ir al cine. ¿No ocurre así? O sea, muchas personas, a partir de los 30, 40 años, salvo algunas excepciones que ustedes ya las conocen, ¿no? Que quieren seguir viviendo igual, ya la música alta, la aglomeración de gente gritando y todo eso como que ya no les atrae, porque están en otra etapa energética y quieren algo más sosegado, más tranquilo. Toda esta estructura es extraordinaria porque explica por qué vamos olvidando las cosas. Entonces una persona, después de los 21 años, después de los 30 años, después de los 50 años, ¿qué puede hacer? Si es que se saltó el proceso, si no tuvo la educación adecuada para que no se desvíe de este camino de su contacto interior, de su propia realidad personal. No hay posibilidad de que se reactive, así tenga 70 u 80 años. De acuerdo a los seres del cosmos, sí puede volver a recordar. No importa que sea en el último suspiro de esta vida. No importa que hayas vivido 80 o 90 años en este planeta, pero que en el último suspiro, en el último trozo de tu vida, hayas recordado y hayas tomado conciencia, demuestra que aprendiste la lección. Y hay muchas formas de hacerlo. Aquí estamos viendo una representación de la galaxia, no la nuestra, no la Vía Láctea, sino de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz de distancia de la Tierra. Ustedes saben que se ha detectado en el centro de nuestra galaxia, que luce algo parecido a esto, una gran fuente de energía e información. Los científicos le llaman Sagitario A, un agujero negro supermasivo que está a 27.700 años luz de distancia de la Tierra. De acuerdo a los extraterrestres, cada cierto tiempo, del centro de nuestra galaxia, de este agujero negro o portal, proviene una sincronicidad de información, de bits, de programas, que afectan a todas las criaturas vivientes de esta galaxia. Es lo que los mayas llamaban el Hun-Hunap-Pu, y que luego se le cambió el nombre a Hunab-Ku en el movimiento New Age. Su nombre real es Hun-Hunap-Pu. Y esta fuerza, con mucha intensidad, ha empezado a conectarse con nuestro Sol, con el campo magnético de la Tierra y con toda la estructura biológica y energética de los seres humanos en este fin de ciclo luego del 21 de diciembre de 2012. Por eso es muy importante hablar hoy por hoy de la misión del alma. No quiere decir que el 21 de diciembre de 2012, como lo he explicado varias veces, pasamos de un porrazo a la cuarta dimensión y que se acabaron los problemas. Eso no ocurrió, a mi modo de ver, y de acuerdo a los mensajes que he recibido, sino que terminaba una etapa histórica, como bien enseñaron los mayas, y que gradualmente empezaba una etapa diferente,
donde gradualmente, a través del amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, tendríamos que ir logrando la transformación total de la humanidad. Y todo ese proceso, el llamado Baktun 14, la puerta 14, que según los mayas dura 144.000 días o 400 años, van a ser bombardeados por la energía del Sol central de la galaxia. Aquí les recuerdo la estructura de los rayos gamma de nuestra galaxia. Esta es una representación, y pueden ver el plano de la Vía Láctea y unas grandes burbujas de energía violeta. Son violeta por los rayos gamma, que son muy propensos a afectar tejido genético y material orgánico. Y aquí pueden ver nuestro Sol, señalado a la parte derecha, y si agudizan un poco la vista pueden ver el coche como lo estacionaron frente a Fundación Columbia. Y a la derecha están viendo el campo fotónico de una célula humana. Lo que decía Hermes Trismegisto: lo que ocurre en lo macro ocurre en lo pequeño. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Si todo el universo se empieza a transformar, está exigiendo también una transformación de nuestra propia galaxia interior. Y esta influencia energética, de acuerdo a los seres del cosmos, es un excelente escenario, un gran auspicio para que podamos recordar aquello que olvidamos en este planeta. Porque venimos con un programa, con una misión. Y esa misión, les debo decir, dentro de lo que aprendí, no es solo estudiar una carrera, ser padres y ser buenos padres de nuestros hijos. Esa es la parte más, digámoslo así, más mecánica de la experiencia humana. Hay algo más allá de tener una pareja, tener un trabajo y tener unos hijos y darles amor. Me refiero a la esencia de por qué estamos aquí. Aquello que te distingue de los demás, que te hace salir de ese piloto automático, que te hace diferente. Porque las personas diferentes, las personas distintas, son las que hacen los grandes cambios, las grandes transformaciones. Obviamente puedes optar por el piloto automático, ser muy feliz con tu pareja y tus hijos y concentrar toda tu realidad y toda tu felicidad en esa pequeña comunidad que has formado. Y eso está bien. Y de hecho, siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, ya estás haciendo algo grande a nivel de efecto dominó y de ejemplo en la sociedad. Pero la misión personal, si es que se entiende lo que trato de transmitirles, es mucho más grande que eso. Es que tengas la capacidad de amar a una persona así no sea de tu sangre. Que puedas ser generoso con una persona más allá de que no sea tu hijo. Que le puedas perdonar algo a alguien a pesar de que no sea tu padre. Porque perdonar, amar y ser generoso con alguien de tu familia es dentro de todo más fácil. Para algunos tampoco lo es, porque hay cada historia en cada familia, ¿verdad? Pero podrías sentir lo mismo por otras personas que están fuera de este círculo familiar en el cual naciste, porque es tu laboratorio de experimentación. Si aprendes allí, te transformas allí, es cuando todas las demás decisiones pueden afectar ese colectivo mayor. Y los extraterrestres que nos visitan, esto lo he contado ya muchas veces, lo saben, también son como antropólogos o sociólogos, les llama mucho la atención la forma de vida nuestra, las sociedades humanas, nuestras parejas, cómo nosotros vamos trazando prioridades en nuestra vida, cómo nos podemos lastimar entre nosotros mismos por poder, por dinero, por intereses creados, y cómo también podemos hacer grandes cosas, como lo hizo, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos esa gran capacidad de amar, de co-crear y también de pisotear al otro por nuestros propios intereses. En esta zona de aquí, en el plexo cardíaco, de acuerdo a estos seres del cosmos, se encuentra el ancla de nuestra esencia. El ancla de nuestra esencia. Más adelante lo voy a explicar mejor. Pero como un adelanto, lo que ellos dicen es cuando somos enviados al planeta como alma, como energía, y no somos ni Juan, ni Perico Los Palotes, ni Andrea, sencillamente una energía, se une el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres, se forma como una chispa eléctrica, y esa chispa eléctrica es la que sostiene el anclaje de nuestra esencia, alma o espíritu, ¿se entiende? Es uno de los grandes secretos de escuelas esotéricas. Algunos le llaman la triple flama y otros el átomo nous. Dicen que es el núcleo del campo energético que nos envuelve, también llamado aura. Y cuando pasamos por la muerte,
Obviamente nuestro cuerpo físico se disuelve, el cuerpo astral, que es el vehículo de las emociones y los deseos, también se disuelve, y nuestra esencia se libera con otros vehículos sutiles, y esa partícula divina, ese átomo nous, también desaparece, disolviéndose el denominado cordón de plata, según viejas enseñanzas esotéricas que un poco amparan los extraterrestres. Esto parecería una locura, pero fíjense que el Instituto Harvard de California, con varios médicos que han trabajado con importantes máquinas magnéticas, han podido constatar que el campo electromagnético del corazón, de esta zona del plexo cardíaco, es 5000 veces más fuerte que el cerebro. A veces creemos que todas las decisiones pasan por raciocinio, lóbulo frontal, en nuestra cabeza, pero algo increíble, extraordinario, que no podemos explicar, ocurre aquí, en lo que llamamos el corazón. Y no el corazón, el músculo que bombea sangre, sino el ancla de nuestra esencia. Y genera un campo de fuerza toroidal que se libera por los polos, al igual que el planeta, ¿no? Hacia abajo por el sacro y hacia arriba por el llamado chakra coronario, si quieren que emplee un término más místico, y a la izquierda forma como una cruz, ¿no? Como la cruz que los tenían los templarios, justamente en el pecho. Hay una serie de prácticas y técnicas que nos fueron enseñando estos seres para hacer meditaciones, visualización creativa, concentrándonos en la partícula divina, la meditación de la partícula divina, para recordar por qué estamos aquí. Y pasan cosas increíbles, que de pronto el practicante se encuentra dentro del vientre de la madre, y a pesar que tiene pocos meses allí y su cuerpo está en formación, escucha las conversaciones y las comprende los padres, los sentimientos de la madre, y puede viajar un poco más atrás y ve túneles de luz, ve manifestaciones de un universo que no conoce, diferente a las fotografías de la NASA que uno puede ver de pronto en internet, y siente que procede de un lugar que no está en el espacio y el tiempo, que es eterno, y hasta pierde conciencia no solo de la dirección y de la tridimensionalidad, sino que pierde conciencia de sí mismo. Ya no se siente Juan o Pedro, se siente nada más, que no hay separación, que está integrado con el todo. Y algunos le llaman a eso la fuente. Este campo de energía que procede de la partícula divina o del plexo cardíaco es el principal motor para activar la glándula pineal, que tal vez en una próxima ocasión podríamos también explicar aquí en Fundación Columbia, que es el principal motor energético, como se hace en Oriente, para activar la glándula pineal que se encuentra en el centro del cerebro y que se asocia al misterio del tercer ojo. ¿Para qué es importante? Solo para ver el aura, para cuando llegue mi marido a la casa, mirarle por encima de la cabeza y los hombros, ¿con quién estuviste esta tarde? No, en realidad estas técnicas, estos trabajos, no procuran nada fenoménico, sino que se recupere, como ya dije, la sensibilidad, los recuerdos, y se pueda aplicar la capacidad de co-creación, de crear una realidad maravillosa, no solo para nosotros, obviamente, sino para todo nuestro entorno y para el planeta. ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Y qué entendemos por la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es la misión del alma? He dejado para esta segunda parte final de la charla esas explicaciones. Y les voy a tener que contar una experiencia muy especial que tuve en Egipto, que fue el punto de partida para introducirme en estos temas. Y espero que este mensaje llegue con intensidad a ustedes. Pero antes de contarles esa breve experiencia, les quería hacer una pregunta, por segunda vez, porque se las hice al inicio y ahora que estamos más avanzados, a ver si están un poco más en confianza. ¿Le temen a la muerte? No. ¿No? Muy bien. Hay tres formas de temerle a la muerte. Una es a la muerte en sí. Lo voy a explicar y luego lo voy a preguntar. Uno es a la muerte en sí. Le temo a la muerte, al hecho de desaparecer. Que de pronto cierren los ojos y un día no los abran más. Y que Ricardo González, o quienes ustedes son, desaparecen. Porque realmente desaparecen. Ricardo González, el actor, el personaje, como le quieran llamar, que está en este plano, desaparece. Tu real ser es el que se libera. Y Ricardo González, el humano, desaparece.
Y algunos tienen miedo a eso, a desaparecer, a envejecer. Ese es un miedo a la muerte. El segundo miedo es a la forma de morir, que también es una manera de temer la muerte. Uno dice, de pronto, yo no le temo a la muerte. No, pero eso sí, si muero, que voy a morir obviamente, quiero morir echadito en la cama. ¿Por qué se ríen? Nadie me va a decir aquí, no, yo quiero morir incendiado. No, eso no es muy copado. Yo quisiera morir ahogado. No, mejor en un violento accidente de tránsito, tiene más onda. Nadie visualiza eso. Cuando uno visualiza el momento que nos vamos a marchar, quiere que sea echado en la cama, con 95 años y un perfecto estado de salud, y abrir los ojos y de pronto, che, San Pedro, mucho gusto, hemos hablado mucho de ti. Quieren que sea así. ¿Y qué garantía tenemos de eso? Un poquito el aire, si lo podemos prender. O sea, ¿qué garantía tenemos de eso? Ninguna. Puede ocurrir en cualquier momento. No tenemos que tener 90 o 100 años para que suceda. Es más, la esperanza de vida en la Argentina es 74 años. Puede pasar, como ocurre muchas veces, con gente muy joven. Y cuando ese momento llega, hay mucha confusión en el alma. Porque viene el tercer miedo a la muerte, que es la familia, los seres queridos y lo que dejas. De pronto hay personas que dicen, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la forma de morir, pero sí tengo como una aprensión de dejar mis proyectos, mis cosas, un apego a la casa, al hogar, a los familiares. Es otra forma de temerle al partir. Una cosa distinta es que una madre que está muy enferma, agónica, trata de aferrarse a la vida porque tiene un hijo de 7 años y el padre murió, es viuda, y trata de aferrarse a la vida y pide un tiempo extra. Eso no es apego, eso es amor, eso es otra cosa, ¿vale? Pero básicamente son los 3 miedos que tenemos a la muerte. Y si les vuelvo a preguntar con esta explicación, si alguno de ustedes le teme a la muerte, veo que hay más silencio. Y no está mal, porque el hecho de aceptar ciertas cosas te prepara. Como ya les dije, nuestros padres, ni la universidad, y a veces ni nuestra religión nos preparó para ese momento. No nos preparó para partir. Y seas escéptico a estos temas, creas o no en la reencarnación, en la vida en el universo y la visita extraterrestre, seas hincha de River o de Boca, sea cual sea tu idea política o social, te vas a ir igual. Te vas a ir igual y vas a enfrentar ese momento. Incluso las personas que dicen, a mí no me importa que pase y lo que pase, cuando pase vas a ver que te va a importar. Porque es una experiencia, quienes han podido vivir un trocito de esto y volver y contar más o menos cómo ocurren estos fenómenos, es una experiencia de altísima iniciación, que se refleja en tu conciencia de acuerdo a cómo transitaste la vida. Yo tuve 2 experiencias cercanas a la muerte. Una, en el año 96, tenía 22 años, y en esa experiencia formaba parte de la expedición al Paititi que les narré al principio. ¿Recuerdan cuando mi madre se enferma y se sana? Y de hecho mi madre hizo un gran cambio en su vida y hubo una gran transformación en nuestra familia para bien. Uno solo valora lo que pierde o lo que está a punto de perder también, ¿no? Y en esta expedición estábamos recorriendo el río Queros. Había convivido con los nativos queros, que viven a 4.000, 5.000 metros de altura en los Andes de Paucartambo, en el Cusco. 13 días viviendo con ellos, en la primera expedición que hice hacia Queros, aprendiendo muchas cosas chamánicas, místicas con ellos, y luego bajamos desde Queros, desde los Andes, hacia la selva amazónica, para ir en busca de Paititi, o del contacto intraterrestre con los guardianes del Paititi. Y haciendo corta la historia, cuando estábamos en el río Queros, que era muy fuerte, porque era un río de ceja de selva, que venía en plano inclinado, muy complicado, habíamos encontrado una especie de camino inca, ¿no? Un sendero, que cruzaba de un lado del río y se perdía hacia la otra orilla. Y queríamos continuar.
éramos veinteañeros, era la primera expedición de esta gravedad en la selva amazónica, y tratamos de cruzarlo, pero era imposible. El agua era muy profunda y una violencia tremenda. Así que fuimos avanzando por la orilla hasta encontrar grandes rocas, y pensábamos subir por estas rocas e ir cruzando a saltos estas rocas para llegar hacia la otra orilla. Y lo empezamos a hacer, es la única manera. O abortábamos la expedición allí, yendo por otro lado, o tratábamos de seguir adelante. Y bueno, yo iba adelante. Estaba con una mochila muy pesada y iba marcando el camino con el grupo, y de pronto, tal vez por mi vehemencia, seguro que fue por mi vehemencia en ese momento, en mi juventud, fui muy rápido, me sentí como muy seguro, caminaba ágilmente sobre las rocas y saltaba y todo, y en una gran roca había musgo, y me resbalo y caigo al agua. Fue terrible porque me hundí, porque tenía la mochila. Lo primero que quise hacer fue quitarme la mochila, que ya de por sí era pesada, más de 20 o 25 kilos más o menos, era pesadísima con todas las cosas de la expedición, una expedición que duró 33 días, para que tengan una idea, pero no me la podía quitar, porque se llenó con agua, se volvió más pesada y las amarras me apretaban. Y obviamente iba dando botes, me iba revolcando dentro del agua, mientras otro miembro de la expedición, Paul Moncada de Lima, me decía: Richard, como me dicen mis amigos, agárrate de alguna roca. No sé de dónde, no sé cómo, me logré agarrar de una roca, pero la fuerza del río, no sé si alguna vez, Dios no quiera que les ocurra, han estado en algún río muy turbulento y las aguas se los quiso llevar. Es tan fuerte que te abandonas. Era una cuestión mental de estrés tremenda, y yo estaba con la mochila que no me la podía quitar, porque si sacaba un brazo para intentar quitármela con el nudo que se hizo la mochila, perdía el sostén de la roca y el agua me llevaba. Y me hundía. El agua la tenía arriba de la nariz y me empecé a relajar. Y empecé como a soñar estando dentro del agua, y me acuerdo clarísimo. Y me veía con mis papás, con mis hermanos, corriendo, jugando en un jardín muy amplio que existe. Es un club campestre que está en Chosica, en la sierra de Lima, en el departamento de Lima, que es camino obligado para ir a Marcahuasi. Quienes conocen Perú, esta montaña de poder, es como una especie de cerro Uritorco para nosotros. Y recordaba cosas de la infancia, cosas que había vivido, que había ocurrido, y era tan rico, era tan especial lo que se sentía, de que me dejé. Si me lo hubiesen contado, no lo hubiese creído, era real, me dejé. Pero mis amigos me gritaban: Richard, agárrate fuerte, no te hundas. Y no sé por qué en ese momento dije: no me puedo ir ahora, porque hay cosas que no he ni siquiera terminado de empezar. Y es extraño, ¿no? En ese momento yo pesaba creo que 58 kilos, era muy flaquito, y la maleta creo que pesaba, como ya dije, 20, 25 kilos, pero debe pesar 30 kilos en ese momento, con todo el agua que se llenó por una de esas maletas con la estructura de hierro atrás, si se acuerdan, no las modernas ahora, sino esas que tenían como una parrilla y ibas cargando todo, y llevamos, no teníamos mucha experiencia, latas de arroz, de frijol, comida, cosas, todo lo que es expedición, linternas, todo, soga. No sé dónde saqué fuerzas y me arañé prácticamente a la roca y salí. O sea, de un tirón, con mochila y todo, como si me hubiese salido una super fuerza. Y cuando llegué a la superficie de la gran roca, empecé a reír y a gritar como si me hubiera vuelto loco. O sea, fue como un estado de conciencia raro. Luego mis amigos se quedaron muy tranquilos, y los indios queros, cuando se enteraron que me había caído en el río, dijeron que era el primero que se caía en el río y que no se moría. Porque incluso ellos mismos, si por algún descuido se habían caído en el río, se habían muerto. Porque trae piedras, palos, de todo. Y eso cambió muchísimo, me afectó muchísimo esa experiencia. No tanto el hecho de caerme en el río, porque palos me he pegado en las expediciones. El hecho de lo que vi, porque fue absolutamente real.
fue absolutamente real. Yo estaba con mis padres, eso no fue un sueño, no fue una visión, me olvidé del agua, ya no sentía el cuerpo, estaba allí. Y no sé qué hubiese pasado si mis compañeros no hubieran gritado, como que me sacaron de ese estado de hipnotismo. Y otra experiencia, que no sé cómo describirla, ocurrió el año 2003, en un nuevo viaje que hicimos a Egipto. Aquí están viendo la Esfinge y la pirámide que se atribuye al faraón Kefren, que todavía tiene parte de recubrimiento en su punta. Esta es la estructura interna de la pirámide que se atribuye al faraón Keos. Nosotros ingresamos por el pasillo ascendente hacia la gran galería y a la denominada Cámara del Rey, en cuyo interior se encuentra un sarcófago de gres negro que, a mi entender, no fue construido para ser una tumba y nada más que una tumba. De hecho, en ninguna de las pirámides de Egipto se han encontrado las momias o las osamentas de los faraones dentro de los sarcófagos. Según los extraterrestres, son cámaras de conexión estelar que en determinadas circunstancias se activan. Me habían invitado para que el 21 de marzo en el equinoccio vernal de Egipto pudiera ser trasladado, no físicamente, sino a través de un túnel de luz, de un túnel sutil, espiritual, a la constelación de Orión. Según ellos, tenía que ser así para que pudiera comprender, recibir, captar una gran cantidad de información sobre sus mundos de origen y también sobre cómo muchas almas fueron enviadas al planeta para vivir una experiencia humana. No les miento si les digo que de todos los encuentros cercanos que afirmo haber vivido y de todas las experiencias que afirmo haber enfrentado, esta de Egipto ha sido por lejos la más extraña, la más intensa, la más importante, por la gran cantidad de datos e información que pudimos recibir. Luego descubrimos, investigando, que el 55% de la estructura de la Cámara del Rey y del sarcófago tiene silicio y cuarzo, lo que, de acuerdo al ingeniero Christopher Dunn, transforma a la gran pirámide de Giza, ¿no? La planta de poder de Giza, tecnologías del antiguo Egipto, en un cañón estelar hacia algún lugar, por un fenómeno piezoeléctrico. Así que fuimos un grupo internacional, logramos estar un tiempo a solas dentro de la gran pirámide. Si alguno de ustedes viajó a Egipto sabe que esto es muy difícil. Hicimos todas las técnicas que los extraterrestres nos habían enseñado, mientras yo me encontraba dentro del sarcófago. Luego yo perdí conciencia, y lo que me cuentan mis compañeros es que dejé de respirar y se asustaron. Y algunos de ellos, dos de ellos, vieron como una mancha blanca que salía de mi pecho y como que me iba. Y se asustaron, porque dicen que mi cuerpo se había sacudido de otro sarcófago como que había dejado de respirar. Mientras esto ocurría, que yo no me acuerdo nada de esta parte, yo me veía cruzando una especie de túnel de colores, de diferentes matices y geometrías. Me veía flotando en el cosmos, me veía flotando en lo que yo creo que era el universo, y me iba acercando a un planeta que era muy parecido a la Tierra. Creo que lo vi en el pasado, no como luce ahora, y que me decía una voz mental, se llamaba Aelón, y que era un planeta que estaba relacionado al sistema estelar de Mintaka, la tercera estrella cinturón de Orión de la perspectiva egipcia. La única estrella que puede ser vista desde el polo norte al polo sur, porque está en el ecuador celeste, como si fuera un señalizador cósmico. Y allí me vi con otras criaturas, por llamarlo de alguna forma, que no tenían cuerpo como yo. En ese momento yo estaba flotando como una esfera de luz blanca y las veía como unas esferas de luces azules. Me dijeron que estaba viendo la forma real de cómo somos todos. Y allí comprendí, y sé que esto es difícil de compartirles, de que estas entidades, estas criaturas de luz azules, habían sido seres extraterrestres en cuerpo físico. Y yo, como una esfera de luz blanca, que así me sentía, o sea, no es que me veía, tenía la conciencia de que era una esfera blanca, no tenía mi cuerpo humano, y ya no pensaba como Ricardo González, ¿entiende? Ya no pensaba como Ricardo González. Tenía una conciencia de ver hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. No me sentía separado de las cosas, aunque todavía tenía como un leve recuerdo de Ricardo en la Tierra, y parte de ese recuerdo influyó en el tipo de preguntas y de dudas que yo le planteé a esas esferas. Pero por momentos como que tomaba una conciencia cósmica, y hasta yo mismo me sorprendía de la sabiduría, de la profundidad que supuestamente tenía, que supuestamente o no supuestamente todos tenemos.
Solo que estamos viviendo en esta experiencia y no lo recordamos. Obviamente las 3 pirámides de Egipto, que como ya dije se atribuyen al faraón Keos, Kefren y Miquerinos, no están orientadas a Orión por accidente. Para los antiguos egipcios, el cinturón de Orión era el Duat, el reino estelar de Osiris, una gran puerta dimensional, donde venían las almas y las almas viajaban. Y no solo a Orión, sino a diferentes enclaves cósmicos de esta galaxia, a portales. El portal de Orión se llama el Duat. Hay portales en la constelación del Tauro en las Pléyades, portales en la constelación del Can Mayor en Sirio. Y tal vez por esta razón las antiguas religiones de los mayas, de los incas, de los egipcios o los sumerios hablaban de viajes del alma hacia esas estrellas. Tampoco creo que sea una casualidad. Los egipcios lo describieron así. Tenían una obsesión con comprender el Duat, comprender Orión y el reino estelar de Osiris. Hay papiros que incluso muestran el viaje del alma que llamaban Ka. Ka es el nombre del alma que viajaba hacia el reino estelar de Osiris. Y se supone que lo que me ocurrió en el sarcófago es que yo habría estado muerto, si se puede decir así, unos instantes para que pudiese hacer un camino a través de un agujero de gusano o una experiencia interdimensional que solo se hace una vez que tú pierdes tu existencia física. Y esto fue para que pudiera comprender que además de la vida que surge de la propia energía del planeta, lo que llamamos un estanque cósmico planetario, también existen estanques cósmicos universales. Y lo voy a explicar mejor. Se dice que hay algunas almas que están viviendo aquí en el planeta que son de origen terrestre. Es decir, que de la propia energía de la Tierra, el campo de energía femenino de la Tierra, estas almas surgieron, se destilaron y encarnaron con una conciencia individual, como una especie de mónada. A diferencia de los animales, que tienen una conciencia más grupal y colectiva, ¿se entiende? Pero así como es absurdo pensar que solo hay vida en el planeta Tierra y que realmente hay vida en otros planetas y en otros mundos en el universo, también sería absurdo pensar que el único lugar de donde surgen almas es del campo espiritual de la Tierra y que esto no pueda suceder en otros lugares del cosmos, galaxias o mundos. Y a este fenómeno se le llaman estanques cósmicos. Y habitualmente este fenómeno, me explicaron, lo que capté, lo que me dijeron, sucede en las grandes formaciones nebulosas. La gran nebulosa de Orión es el mayor secreto de los egipcios, aunque no hay ningún antecedente concreto y racional de que los egipcios hayan conocido la nebulosa de Orión. Hay un debate sobre todo esto, pero sí, obviamente, las Tres Marías o el cinturón de Orión y la disposición de las pirámides, esto ya se sabe. Se cree que en la espada de Orión, debajo del cinturón de Orión, ese era el verdadero Duat o región estelar de Osiris. Una nebulosa que es tan grande que nuestro sistema solar entero puede caber 27 millones de veces allí. Se están creando nuevos planetas y nuevas estrellas, y por si ello fuera poco, a fines de los años 90, el telescopio espacial Hubble detectó moléculas orgánicas en la nebulosa de Orión muy similares a las que se cree dieron vida a la Tierra. Si aceptamos el fenómeno de la panspermia, que esas moléculas orgánicas atrapadas por un cuerpo celeste, como si fuera una especie de espermatozoide cósmico, sembraron de vida a nuestro planeta. Pero ya Francis Crick y Jay Watson, que ganaron el premio Nobel de Química por descubrir la estructura helicoidal del ADN, dijeron que tal vez no llegó por un accidente a la Tierra, esas moléculas orgánicas, sino porque alguien las trajo. Y esto lo dijo un premio Nobel. Ellos me dijeron que a esta nebulosa en su aspecto espiritual y místico se le llamaba Ra. Y de acuerdo al lugar de procedencia de los espíritus caminantes, era el primer lugar intermedio donde éramos recibidos luego de nuestra muerte física. Le dije que iba a ser controvertido, les advertí. Es decir, si yo tengo una conexión con el espíritu de la tierra, cuando yo pase por la muerte, voy a rendir cuentas inicialmente a nivel local, ¿se entiende? Voy a conectarme con el espíritu de la tierra, el lugar donde procede mi alma, donde fui forjado, en la cantera del alma de la tierra. Pero si mi alma, mi energía, proviene de algún otro sector del cosmos, del universo, probablemente acuda a ese sector
para rendir cuentas y para comprender cómo fue mi existencia material mientras estuve en este mundo o en otro mundo. Desde un punto de vista humano, esto suena bastante extraño y no se debe armar la famosa discusión. Yo soy de Andrómeda, tú de Orión, y yo recuerdo que soy de Sirio. No, tampoco se trata de esto. Porque en una perspectiva de planos superiores, no hay diferencia entre Orión, la Tierra, las Pléyades. Todos somos espíritus cósmicos, ¿entienden? Todos somos espíritus cósmicos. Pero la religión egipcia parece explicarlo de una perspectiva bastante interesante. Este es el papiro de un Nefer, que tiene más de 3000 años de antigüedad. Un Nefer, que lo ven a la izquierda de blanco, con Anubis, que es el dios con cara de perro, cara de chacal, que es el guardián de los salones de Amenti, reino de los muertos, es el que lleva el alma hacia el reino estelar de Osiris. Allí, un Nefer pasa por la primera prueba, y esto es anterior al cristianismo, tiene 3000 años. Pesan el corazón de un Nefer. ¿Pueden ver bien la balanza? ¿Con qué lo pesan? Con una pluma. Y hay un ser de aspecto reptiloide, Amán, que está tomando nota, si se lo debe comer o no, tal vez. ¿Qué pesa más, el corazón o la pluma? Según la balanza. La pluma. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de un Nefer no tiene peso, que no tiene cargas. Por consiguiente, se queda con hambre Amán y continúa su tránsito un Nefer y se entrevista con Tot, el Hermes Trismegisto, culturas herméticas de Hermes, secreto, místico, de los griegos. Y Tot apunta en el libro de la vida la información, la existencia de todo cuanto hizo un Nefer. Ricardo González, Juan Pérez, Claudio Pazzi, cualquiera de nosotros. Luego de registrar su experiencia de aprendizaje, lo conduce Horus, el hijo vengador de Osiris. Vengador porque se enfrenta contra la parte oscura de Orión, que está representada en el personaje Set, si ustedes conocen un poco la mitología de los egipcios. Y finalmente allí se encuentra con Osiris, bien acompañado de Isis y Neftis, y luego de esta entrevista, un Nefer en un plano superior se entrevista con el llamado Tribunal del Ma'at, que serían los señores del karma. Nadie sabe cuál es su número. Algunos dicen que el Tribunal del Ma'at son 42, pero en el papiro de un Nefer se pueden contar que son 14. Y a partir del 21 de diciembre del 2012 ingresamos en el Bactún número 14. Cuando Cristo murió en la cruz, pasó por 14 pasos iniciáticos o vía crucis. El último Inca fue el Inca número 14, Incarrí, que ha prometido volver desde el Paititi. El número 14 representa la clave del retorno. De hecho, en la Biblia se dice que desde Abraham hasta David, desde David a la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia al nacimiento de Cristo transcurren 14 generaciones. Y son 14 los seres que reciben finalmente a un Nefer. Y vivimos exactamente en el cuadrante 14 de lo que corresponde a esta Vía Láctea, nuestra Carina Cygnus, que corresponde al brazo de Orión. Así que en esta experiencia, y esto no lo puedo explicar racionalmente, porque son imágenes, son sensaciones de lo que viví estando proyectado en esta vivencia de la Gran Pirámide. Cuando yo volví habían pasado 10-15 minutos y salí completamente desenfocado, me costaba hablar. Cuando salimos fuera de la pirámide y miramos a lo lejos el Cairo y el sol pegando fuerte en la arena, me parecía que lo que estaba viviendo era un sueño y donde había estado era real. Que las pirámides, la Esfinge, el Cairo de fondo era el sueño y donde había estado era real. Y donde había estado, las imágenes e información que me mostraron eran esos estanques cósmicos y como fuentes de luces que salían diferentes almas, diferentes esencias, de diferentes lugares del universo, iban viajando a diferentes mundos. Y que muchas de estas almas venían a la Tierra. Es más, cuando yo nací en 1974, éramos 4.000 millones de seres humanos. Ahora somos 7.000 millones y seguimos creciendo. ¿Es de que Dios tiene una fábrica de más almas porque la cosa está marchando bien en la Tierra? ¿Todo el mundo quiere venir a laburar en la Tierra? ¿Es como el Harvard del universo? ¿O será que es un planeta escuela muy importante? Y de hecho lo es. Y diferentes caminantes cósmicos están viviendo la experiencia humana de aprendizaje
Porque todo lo que podamos vivir, experimentar y superar en este puntito azul en el cosmos, no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a otras civilizaciones del universo. Un poco lo que está escrito también en la Biblia. Todo lo que ates o desates en la tierra será atado y desatado en el universo. Así que veía estos viajes de espíritus, de energías, que no tenían una identidad, no eran ni hombre ni mujer, era sencillamente una criatura de luz llena del todo, llena de conciencia, y por el proceso antes descrito, ya sea con estos señores del karma, que son como programas, como ángeles, no extraterrestres, no se confundan, habían elegido nacer o en Buenos Aires o nacer en Lima o en cualquier país del mundo, con una familia, que ustedes de alguna manera con sus acciones, con su conciencia de presuntas vidas anteriores eligieron. Entonces, si están peleados hoy con su padre, con su madre, y no importa si ya partió, si tienen alguna diferencia con su hijo, perdónenlos. Tienen que darles una oportunidad, ámenlos. Porque allí la experiencia que tienen que vivir, pero no sabes lo que me hizo. Justamente, fue terrible, fue difícil. Pero el universo no te hubiera puesto en esta encrucijada si tú no lo hubieras elegido, para poder decidir desde otra perspectiva. Y de que lo comprendes y perdonas y te transformas, allí tu alma, allí tu esencia se libera, se van las pesadas mochilas y puedes ser más feliz. Nosotros nos hemos olvidado que empezamos así. No tenemos ni conciencia de nuestro origen cósmico, ni conciencia de esto. Ya sé lo que están pensando, ¿no? Así empezamos, uy, qué gordo estoy ahora, ¿no? El milagro de la vida. Así gradualmente fui comprendiendo, como también ya les dije, la partícula divina. Se une el material aportado por el varón con el de la dama, la mujer, nuestra madre, y más tarde aparecemos nosotros. Según las informaciones que fuimos percibiendo, no solo yo, sino que también otros testigos, contactados, investigadores, hemos coincidido con esta misma información, el momento en que el alma encarna no es en el nacimiento, es en la concepción. Hay algunas escuelas místicas y esotéricas, entre ellas vuelvo a citar a la Orden Rosacruz, que piensan que el gran aliento vital, el momento de existencia total del espíritu con el cuerpo físico, sucede en el nacimiento. Y lo debo explicar así, y en esto coinciden algunas tradiciones budistas. En el preciso momento en que mi alma, mi esencia, llega a la tierra, cuando se une el espermatozoide de mi padre y el óvulo de mi madre, yo encarno, yo anclo. Lo que sucede es que en los primeros meses, sobre todo los primeros 3 meses, como no se está lo suficientemente formado lo que va a ser mi cuerpo físico, está el feto en un proceso muy incipiente y va a ir ganando obviamente mayor masa y biología en la medida que vaya avanzando. Mi energía está más fuera que adentro. Está más afuera que adentro. Estoy anclado, ya estoy en la tierra. Esa partícula divina y ese primer momento del embarazo de mi madre me permite estar anclado en ella, pero no estoy 100% dentro de ella. Estoy en ella, pero no 100% dentro de ella. Porque necesito que ese cuerpo que se está formando resista mi energía para integrarme. ¿Se entiende? Según esta información extraterrestre, que como ya dije, coincide con algunas informaciones de tradiciones budistas, a partir del 3er mes, mi energía está más adentro que afuera. ¿Se entiende? Está más adentro que afuera. Y en el momento del nacimiento es cuando se produce la simbiosis total. Y al salir de mi madre y se corta el cordón umbilical, que algunos médicos en la actualidad dicen que no se debería cortar tan abruptamente, que es un proceso muy fuerte, y esotéricamente algunos tomen con pinzas lo que les voy a decir, porque si, tal vez hay una mujer embarazada aquí, cuando vayan al médico, no me cortes el cordón todavía. ¿Por qué? Porque fue la conferencia de Ricardo González y me dijo, si se corta muy rápido el cordón, se dice de que se puede perder un poco la información. No sé si están así, estuve discutiendo sobre estos datos con otro investigador, pero sí es cierto que algunos neonatólogos están recomendando
que cuando la madre tenga el bebé todavía no corten el cordón, o sea, que den unos minutos más, un tiempo más, ¿no? Que no sea tan fuerte, porque ya el bebé salir del entorno dentro de la madre y estar fuera y cortar todo de golpe es una experiencia muy fuerte. Entonces, cuando una madre va a dar a luz a su hijo, ya sabe que tiene una energía, que tiene una esencia en su propio interior. Hay algunos movimientos esotéricos que dicen de que esto no ocurre hasta el nacimiento y creo que ya quedó en clara mi postura, no estoy de acuerdo. Es más, ¿cuántas madres hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas mamás? Hay varios. Ok, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes quedaron embarazadas de su primero o su segundo hijo, da igual, los primeros meses del embarazo, ¿sentían que tenían vida? No me refiero a vida biológica. ¿Sentían la energía, el alma, la esencia de vuestro hijo en su cuerpo? ¿O solo sentían una cuestión biológica y solo lo empezaron a sentir sensorialmente cuando dieron a luz en el parto? Desde el principio, ¿verdad? Yo no conozco una mujer que me diga, sí, quedé embarazada y fue un milagro biológico, veía cómo se iba hinchando la panza, ¿no? Había unos movimientos extraños, anómalos, raros en mi panza, pero cuando di a luz con cesárea, allí sí sentí la energía de mi bebé y lo amé y lo quise, sentía que su alma entraba. Nadie me ha dicho esto. Incluso muchas mujeres, tal vez les pasó a ustedes, a mí obviamente no me pasó, ¿no? Muchas mujeres tuvieron hasta presentimientos antes de quedar embarazada. O los días en que quedaron embarazadas tuvieron sueños, o hasta tuvieron, sé que esto suena increíble, pero creo que algunas damas aquí lo van a entender mejor que yo, han tenido hasta algún tipo de comunicación, de sueños o de percepción con las almas que más tarde iban a encarnar como su hijo. Así que es un fenómeno realmente increíble que habla sobre la misión del alma. A mí este viaje a Egipto me cambió la vida porque más allá de lo extraterrestre, una gran cantidad de datos que pueden encontrar en internet se llaman Informe Mintaka. Por factor tiempo no lo puedo desarrollar todo aquí. Publiqué un libro que se llama Nuestros Lazos Extraterrestres, que va a ser reeditado luego de 4 ediciones que se han agotado, donde cuento un poco más de estos detalles. Pero más allá del misterio de los egipcios, el misterio de lo extraterrestre y de la conexión con Orión y ese tema que es más ufológico, yo me quedé muchísimo con la misión con la cual llegamos al planeta. Vinimos con un programa, que aunque el término programa suena demasiado mental o racional, vamos a llamarle, si lo desean, como una tarea espiritual, que muy pocas personas en esta vida la llevan a cabo. Y este es el objetivo de esta conferencia, que estoy entrando en su parte final. Que más allá de la reencarnación, el karma, lo extraterrestre, el universo, la muerte, el dolor y nuestra vida y los países, lugares, escenarios y familia que elegimos, nosotros tenemos una tarea que tenemos que redescubrir y no deberíamos estar viviendo en ese piloto automático que solo nos hace preocuparnos por el dinero, el alquiler, la casa, la pareja, los hijos, el estudio, el colegio, el combustible, y mejor no sigo porque los voy a deprimir. La vida es algo más que eso, chicos. La vida es algo mucho más allá que eso. Y no quiere decir que tienen que hacer cursos de Reiki o escribir sobre extraterrestres. No. Cada uno tiene una misión particular, algo extraordinario y diferente y poderoso que hacer. Les presento una fotografía de cualquiera de ustedes. Así somos. Como el misterio de los orbes, ¿no? Que se están viendo muchísimo en las fotografías digitales. Así somos nosotros. Si nos quitamos estas vestimentas, más que todo me refiero al traje biológico que tenemos, nuestra energía tal vez sería algo así. Y allí no hay diferencia, no hay mayor diferencia entre nosotros. No hay diferencia de economía, de estatura, el barrio donde uno vive, y ni siquiera con los propios extraterrestres. Fíjense, nuestro planeta tiene más o menos 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Los dinosaurios reinaron en este planeta más de 200 millones de años. El ser humano apenas
lleva en este mundo, y me refiero a cifras oficiales que no estoy de acuerdo, pero las estoy citando solo para hacer un ejemplo, aproximadamente 3 o 4 millones de años. Nuestra civilización, cifras oficiales que tampoco estoy de acuerdo, tiene apenas 6.000 o 7.000 años de antigüedad, aproximadamente. Muchos la retroceden a Sumeria, Mesopotamia. Si tuviéramos que reducir toda la franja, tuviéramos que reducir toda la línea del tiempo de la Tierra en un año, los seres humanos estamos viviendo aquí como raza, la última hora y el último minuto de esa hora, de ese año. ¿Se entiende? De todo el año que es la historia del planeta, estamos viviendo en la última hora y en el último minuto. Recién estamos aquí. ¿Por qué fuimos enviados? Y por si ello fuera poco, que vivimos aproximadamente 70, 80 años, 90 años en algunos casos, pero un promedio 70, 80, 90 años, no es nada, es un suspiro, es un instante. La pregunta es qué hacemos con ese instante cuando llega el momento de partir. Y con esto quería concluir la conferencia sobre el miedo a la muerte. Es la única pregunta que dejé en el aire a lo largo de esta charla. Hablamos un poco de todo. Sobre el karma, que es la ley de dominó. No es una situación de castigo. Le he escuchado decir a gente, karma es lo negativo, dharma es lo positivo. Si te escucha un hinduista te agarra cachetadas, ¿no es así? O sea, karma en sánscrito es acción y reacción, punto. Dharma es tu ejemplo de vida. Entonces, hemos hablado de espiritualidad, de reencarnación, de señores del karma, de Orión, del alma, del nacimiento. Pero no hablamos mucho de la preparación para partir. Y si están esperando que les diga de que hay que hacer determinada técnica, 7 meditaciones por día, leer muchos libros de Losang Rampa, o a la querida Elizabeth Kubler-Ross, Una muerte, un amanecer, que es un libro que se los recomiendo, además que es de mi editorial del Grupo Planeta de España. No. La mejor preparación para partir, ¿saben cuál es? Vivir correctamente. La mejor preparación para partir es que tu mochila, y sé que me van a entender, esté lo más ligera posible. ¿Por qué creen que cuando una persona está agonizando, toma la mano y hace confesiones? Como este famoso chiste, ¿no? De que está el marido falleciendo y le dice a la mujer, disculpen, esto va a ser poco serio, pero es un poco para romper el hielo porque los veo todos así de acá, ¿no? Tienen que verse, están todos así. Entonces ya me están contagiando, entonces un poco me voy a poner muy serio. Y el hombre le dice, Isabel, sí, mi amor, está falleciendo el marido, tengo que confesarte algo. ¿Qué cosa pasa, Paco? ¿Te acuerdas la chica esta del kiosco de la esquina donde yo compraba el diario, no sé, La Nación? Sí. Ese cuerpo fue mío. Está bien, Paco, está bien, te perdono porque te amo y todo. Tienes que viajar a la fuente, al cosmos, a Orión, al Dubán, donde quieras sin carga. Pero, Isabel, ¿qué pasa, Paco? ¿Te acuerdas? Esa secretaria que estaba conmigo en la oficina y todo. Sí, Paco, lo sé. Es que ese cuerpo también fue mío. Está bien, Paco, está bien. Tienes que liberarte, quédate tranquilo. Pero una sola cosa más, Isabel, una sola cosa más. Dime, Paco, ¿te acuerdas la chica que venía a planchar la casa, mis camisas y todo? Sí, Paco, ¿qué pasó? Ese cuerpo también fue mío. Está bien, Paco, yo te perdono, está todo bien. Amor, estoy a punto de partir, te quiero hacer una pregunta para irme en paz. Dime, Paco, ¿no tienes nada que decirme? Bueno, sí, Paco, pero una sola cosa. Bueno, dime, yo no te voy a juzgar después de lo que te he dicho. Mira, Paco, ¿te acuerdas esa estación de bomberos que estaba en la esquina de la vieja casa? Sí, ese cuerpo fue mío. ¿No? Deberíamos aplaudir otras cosas, ¿eh? Son tremendos los argentinos, ¿eh? La mejor preparación para partir es vivir, y no la manera de Paco, por cierto, ¿no? La mejor preparación es vivir y no dejar ningún pendiente. Más allá del chiste,
Ustedes habrán visto que una persona cuando está partiendo hace confesiones, quiere decir cosas, decirle a fulano tal cosa. ¿Por qué tenemos que esperar a estar contra la pared, a punto de partir, que tiene su mérito dentro de todo, para hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos ahora en vida, en conciencia? Yo te perdono, yo no te juzgo más, dejo todo lo antiguo superado, por más que me duela. Entonces, cuando llegue el momento en que tengas que partir, no vas a sentir ningún dolor, no vas a sentir ninguna tristeza, porque las peores pesadillas que ocurren en la muerte no es por la muerte es sencillamente abandonar el cuerpo físico, es la carga del alma, la carga de la conciencia de las cosas que dejaste inconclusas. Esa es la mejor preparación para partir. Y si nos vamos bien, quiere decir que vivimos bien. Y si vivimos bien, quiere decir que empezamos a hacer una excelente vida y una maravillosa obra en este planeta. Y cuando haces cosas buenas en este planeta, siempre tendrás a alguien que te va a acompañar cuando te marches, porque no hay nada más triste que partir solo. Esto lo enseñó muy bien la Madre Teresa. Si amaste, derramaste cariño, fuiste generoso, el universo te dará el sostén, la estructura para acompañarte en ese momento en que dejamos el cuerpo físico. Y algo que me parece increíble, más allá de que exista o no la reencarnación, que hay toda una discusión con el tema, y si no existe, con mayor razón hay que aprovechar esta vida, que nos podemos reencontrar con nuestros seres queridos, que es un gran aliento de esperanza. No sé cómo será, lo he olvidado, pero sí sé que no va a ser de la misma manera como nosotros vivimos en la Tierra. Desde luego, vamos a encontrarnos con el real ser de nuestros seres queridos. Ellos nos estarán allí, aguardando, esperando, al menos los que partieron antes que nosotros. Y se emprenderá una vez más, como dicen las tradiciones budistas, esotéricas, místicas, ese viaje a esos planos, a esas realidades maravillosas, increíbles, que finalmente nos llevarán a la fuente. La fuente es un concepto que dicen que uno solo la toca cuando supera el ciclo de las reencarnaciones. Mientras uno está encarnando en cuerpos biológicos físicos en planeta, solo va a los lugares intermedios, señores del karma, y vuelve. Pero cuando termina su ciclo de reencarnaciones, ya no encarna más en un cuerpo físico y vuelve a la fuente total, que no es ni Orión, ni las Pléyades, ni la Tierra. Es lo que los seres humanos llamamos Dios. E ir más allá de eso excede largamente, como ya lo excedió este tema, mis conocimientos y mi conciencia. Lo único que sé es que cuando eso ocurra, vamos a vivir en el momento más bello, más hermoso, como estas imágenes que están contemplando, que las puse al final un poco para recrear la libertad del alma y del espíritu. Mientras seamos humanos, y con esto quería culminar esta conferencia, la única manera de llevar a cabo la tarea y la misión del alma es co-creando nuevas realidades, y nuevas realidades que nos permitan ser mejores personas, amorosas, humildes, sencillas, dejar atrás el dolor, dejar atrás todas aquellas cosas que nos afectan, porque en ese aspecto también están los extraterrestres, que tienen cuerpo físico como nosotros. Si bien tienen una gran tecnología y una gran evolución o avance, como lo he explicado en otras exposiciones y conferencias, ellos también mueren, ellos también aspiran, también anhelan acercarse a esos otros planos superiores de conciencia, del cual todos somos hijos de esa fuente, de ese cósmico, de ese universo, de ese Dios, sea cual sea nuestra convicción religiosa. Así que la muerte no existe, solo nos transformamos, estamos de paso, somos viajeros. Les dejo con esta última imagen, que lo utilizamos un poco también con nuestro equipo para dar a conocer esta conferencia, una imagen del universo y de nosotros. Es una manera también un poco más aterrizada, simbólica de ayudarse. Cuando se sientan tristes, cuando se sientan pequeños,
cuando se sientan indefensos, cuando se sientan sucios, cuando se sientan vulnerables ante las experiencias de la vida, miren una imagen como esta. Y recuerden cuando ustedes llegaron al planeta, cuando eran bebés, lo van a recordar. Los sueños que tenían, cuando eran chicos, los anhelos que tenían. Tal vez ahora dirán, pero eso me pone más triste porque no los estoy haciendo, los dejé atrás. No importa. Conéctate con esa energía, no con la energía de la vulnerabilidad, del resentimiento, del no puedo, lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en la Argentina, porque esa energía no te va a ayudar. Conéctate con esos recuerdos de lo más hermoso de ti mismo, lo más maravilloso de ti misma. Y cuando te conectes con esto y empieces a vivir en ello, la misión del alma, la misión de tu real ser, se empieza a cumplir. Como ese Koan Zen, que en otras charlas también lo he compartido, que habla de las decisiones, y se acercan dos discípulos que quieren poner en peligro la sabiduría de su maestro. Y hablan entre ellos y dicen, bueno, nuestro maestro Zen, que nos habla de la vida, de la muerte y tanta sabiduría, tiene que tener un error. Vamos a ponerlo contra la pared. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tomar una pequeña ave, la vamos a atrapar con las palmas y le vamos a preguntar al maestro si está viva o está muerta. Y si nos dice que está viva, la aplastamos con las manos y el ave va a estar muerta. Y si nos dice que está muerta, no la aplastamos, soltamos las palmas y dejamos que el ave vuele. Uy, qué buena, así lo vamos a pillar. Le toca la puerta, el maestro dice pasen, y se acercan los discípulos escondiendo el pequeño pajarito y le dice, maestro, maestro, lo que tenemos en nuestras palmas, ¿está vivo o está muerto? Entonces sonríe el anciano maestro Zen, y se acerca a ellos, les acaricia la cabeza, les dice, pero vamos chicos, si ustedes saben que la respuesta la tienen en sus manos. Y es exactamente lo que les quería dejar en esta conferencia, que la misión del alma y las decisiones que ustedes tomen, las tienen en sus manos. Muchas gracias. Gracias. Gracias chicos. Si quieren encendemos un poquito la luz atrás. Aprovecho antes de hacer alguna pregunta. Aquí Claudio me dirá cómo van los tiempos. Como dicen ustedes, yo me copo y de pronto sigo. Reconocen esta imagen, ¿verdad? Sí. Es la bandera de la paz. Nicholas Roerich, pintor ruso, explorador, arqueólogo, se inspiró en un objeto de poder que habría llegado, para variar, de Orión, que es conocido en el budismo como la piedra de Chintamani. Creo que esto lo expliqué un poco en la conferencia anterior. Y él se inspiró en unos pictogramas que observó en las montañas del Altai y en Mongolia, cuando emprendió en los años 20 su expedición por Asia Central. De hecho, Nicholas Roerich fue uno de los primeros occidentales en adentrarse en Asia después de las expediciones de Marco Polo. Se dice en la tradición budista que un caballo blanco llamado Lungta trajo sobre su lomo una piedra de poder llamada Chintamani, que significa la piedra de la esperanza, la felicidad, que se separaba en 3 fragmentos. Es como el santo grial de los intraterrestres. Y en épocas de crisis, estos fragmentos se van mezclando entre la humanidad y luego vuelven al reino del Preste Juan o al reino de Shambhala o a los retiros interiores. Esto según las leyendas esotéricas. Nicholas Roerich quiso tomar el simbolismo de este gran cristal y de sus 3 fragmentos para crear una bandera de la paz, obviamente con la información simbólica de que era la unión de la ciencia, la religión y la filosofía. La ciencia, la religión y la filosofía. Pero ese es el significado exotérico. En realidad, el significado es esta piedra de poder que habría llegado del cosmos y fue el primer gran cristal que estuvo en la estupa suprema de Shambhala, la capital del mundo intraterreno de Agartha. Esta historia la escuchamos de labios de los monasterios de Kamar, allí en el desierto de Gobi. Y nos hemos preparado 7 años, por sugerencia e indicación de los extraterrestres, para viajar a las montañas del Altai. En breve estoy viajando a Europa, además de un ciclo de conferencias. Vamos a hacer esta expedición a Siberia, que está muy cerca de Kazajistán,
para recorrer estas montañas y dirigirnos al monte Beluca, donde Nicholas Roerich empezó su expedición y comparaba esta montaña con el monte Meru o con la propia Shambhala. De hecho, es parte de Shambhala. ¿Para qué vamos allí? ¿Para buscar un contacto con los extraterrestres o los intraterrenos? ¿Para buscar algo afuera de nosotros? Ellos nos dijeron que si acudíamos a un lugar de poder con la conciencia suficiente, podíamos, como ya les expliqué, afectar realidades globales. Lo intentamos humildemente el año pasado, cuando hicimos un encuentro internacional sin fines de lucro en Talampaya. Nos reunimos unas 300 personas de 16 países, a pesar que más de 4.000 personas se habían inscrito, pero parques nacionales no permitían más gente. Y allí, por sugerencia de estos seres que están en contacto con nosotros, hicimos un trabajo de oración, de meditación, envolviendo en luz con estas técnicas la crisis en Siria. Y cuando anunciamos que íbamos a hacer todo esto, con bastantes meses de anticipación, mucha gente escéptica decía, no van a lograr nada, no va a ocurrir nada, y los gringos van a hacer bolsa, como dicen acá, a Damasco. Pero de pronto, curiosamente, el Papa Francisco pide una jornada mundial de oración para la crisis en Siria, para el 7 de septiembre, la misma fecha de nuestro encuentro. Y la guerra no ocurrió. Con varios meses de anticipación nos dieron detalles de esta expedición a Rusia, cuando todavía no había la tensión entre Vladimir Putin, la invasión en Crimea y lo que está pasando en Ucrania. Como ustedes saben, hace muy poquito se celebró una reunión aniversario, esos aniversarios raros, por el desembarco en Normandía, la Segunda Guerra Mundial. Y entre las personas que estuvieron reunidas está el presidente de Francia, la reina Isabel de Inglaterra, el propio Barack Obama y Vladimir Putin. Y Barack Obama emplazó a Vladimir Putin que en un mes tomen las decisiones políticas para la paz de Ucrania, porque se supone, que hay un interés muy importante de la ex Unión Soviética en volver a ser la Unión Soviética. De hecho, así lo ha dicho el propio Vladimir Putin. Y con esto no estoy haciendo ningún análisis. No estoy diciendo quién es el bueno o el malo, sencillamente es un escenario complejo de la geopolítica internacional. Pero en ese escenario complejo nosotros vamos a estar en Rusia, en el Beluca. Y entiendo que si los extraterrestres nos invitaron para hacer esta expedición a fines de julio e inicios de agosto, es por un propósito mayor. Así que se los quería comentar para que con sus oraciones, sus meditaciones, nos puedan apoyar a distancia, porque es un trabajo de todos, no de las 9 personas a escala internacional que estamos viendo. Dos noticias que me dieron hace poco es que el Museo de Nicholas Roerich en Moscú me ha invitado a hacer una conferencia en Moscú antes de partir a nuestra expedición a Siberia. Y el otro detalle es que los más importantes chamanes de varias partes del mundo, justamente los días que vamos a ir a Siberia, se van a reunir en esa zona del Altai. ¿Por qué? Porque la palabra chamán no viene de Perú o de México. Es una palabra quechua. Viene del Altai y significa mujer sabio o hombre sabia. Y los verdaderos chamanes no son espiritistas, ni están tocando tambores. Va más allá de ser un curandero espiritista, como algunos equivocadamente creen. Y se van a reunir allí para pedir también por la paz mundial. O sea, el mismo objetivo que nosotros recibimos con tantos años de anticipación y los últimos meses con mayor precisión, pues estos místicos de varias partes del mundo también lo han recibido y van a estar en la zona. Así que algo grande, algo importante, parece que puede ocurrir a mediados de año y no tenemos que estar dormidos para que esto suceda. Así que quería hacer este anuncio para que nos apoyen, para que trabajemos juntos en este encargo que nos han entregado estos seres de las estrellas.